el futuro. Y llevo 10 años de mi carrera profesional trabajando en dos cosas principalmente. La primera es trabajando en tecnología, porque el procesamiento de grandes cantidades de datos exige tener una competencia tecnológica. Yo no estudié nada de eso, yo estudié en la Universidad Iberoamericana Diseño Industrial. Y la segunda es la ciencia detrás de los datos, que en este caso es ya sea cualquiera de las carreras técnicas como es física, matemáticas, actuaría. Entonces, esa combinación y esas características lo que nos permiten, estas disciplinas que son la tecnología y el conocimiento técnico para poder procesar, extraer información, se traducen en algo que se llama o que termina siendo algoritmos. Para los científicos de datos, los algoritmos son la base de nuestro trabajo. Y estos algoritmos lo que nos permiten eventualmente, con experiencia, es poder predecir el futuro. Esto que les estoy diciendo es algo que parece ciencia ficción, pero en realidad no lo es. Hace 10 años todavía no teníamos la capacidad como humanos de procesar la cantidad de datos y la cantidad de información que se requería para los modelos predictivos que hoy ya tenemos esa capacidad. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es un trabajo que he venido realizando desde el inicio de la pandemia. Justo antes de que iniciara la pandemia, estamos hablando de la última semana de febrero y las 2 primeras de marzo. Yo estaba a punto de hacer un viaje con mi esposa a España. Unos días antes de irnos, me dice, íbamos a ir a España, Portugal, íbamos a viajar por varias ciudades de España. No sabíamos, teníamos incertidumbre de si salir, viajar, no. Yo creo que varios nos agarró en esas circunstancias. Y entonces dije, nadie nos decía nada, las autoridades no sabían, las autoridades de los países de destino tampoco tenían información. Y volteo, y lo que hice fue ir con mis científicos de datos que tengo ahí en la oficina y les dije, ¿me voy o no? Así empezó este proyecto de turismo. Bajamos toda la información de lo que se decía en redes sociales, de lo que estaba publicando la OMS, de lo que se estaban publicando en las universidades de los Estados Unidos. Empezamos a hacer cruces de información y me dicen, no te vayas, van a cerrar las fronteras en la próxima semana. Así, yo, pues dependiendo de mi gente, dije, tengo que confiar en lo que hago, porque nadie nos daba información. Quien nos había ayudado con los boletos, quien nos había ayudado con las reservaciones, no nos decían absolutamente nada. Y resulta que cancelo el viaje con todos los problemas que ustedes se imaginan, porque ya había algunas cosas que no eran cancelables, solo los podía postergar, etcétera. Cancelo el viaje y una semana después cierra España sus fronteras. Y yo iba a llegar al aeropuerto de Madrid. ¿Cómo pude predecir eso? Bueno, desde ahí empecé el proyecto de turismo. Este proyecto de turismo, ayer me encontré al que fue director de la revista Expansión durante muchos años, que hoy está en CNN, de pura casualidad me lo encontré en mi hotel, Alberto Bello, que en ese momento estaba en Expansión, y le digo, oye, tengo que publicar esto. Yo para ese momento ya trabajaba como columnista en El Financiero y como columnista en varios otros medios, y le digo, tengo que publicar esto, pero lo necesito publicar en impreso. Y de ahí surge mi columna, y es cuando empezamos a poner, en conjunto con Expansión, empiezo a hacer los primeros análisis.
me acuerdo que los primeros cosas que encontrábamos las empecé a compartir con Tony, y es cuando me doy cuenta que la ciencia de los datos puede ayudar a la industria turística, y ese es el trabajo que les traigo el día de hoy. Es una de las entregas que hemos hecho. Si ustedes ahorita googlean mi nombre con Expansión y con el tema turismo, hay varios artículos publicados que se han publicado en el pasado, y esta es la última entrega que mi equipo me ayudó a hacer justamente para esta presentación. Entonces, dicho eso, no avanza, ahí está. Miren, estamos viendo en este momento, perdón, en la gráfica que ahorita nos van a poner, lo que vamos a ver es, desde el inicio del 2020 y hasta la fecha, hay dos cruces que son muy importantes. El primer cruce, que es el cruce de los contagios, o sea, cómo se fueron dando los contagios en el mundo, y el segundo cruce, que es el de las personas y cómo es que las personas empezaron a hablar de temas relacionados con la pandemia. Entonces les decía, vean la curva roja es la curva de los contagios, y la otra es la demanda de viajes en México. Estamos hablando solo de México. Hubo varios momentos muy importantes en este proceso de la pandemia, que lo que sucede con los datos es que los datos nos hablan y nos explican qué es lo que está sucediendo, pero también nos explican fenómenos, como les decía hace rato, nos ayudan a predecir el futuro. Vean, por ejemplo, en marzo, que es cuando empieza el tema de los contagios en México, empieza a aumentar la curva, pero ya desde antes, vean aquí en enero, hay una caída importante en la gente hablando de viajes. O sea, el inconsciente colectivo, lo que quiero decir con esto, es que el inconsciente colectivo ya sabía que algo venía y era importante. Esto nos lo encontramos mucho, por ejemplo, en el caso de antes del análisis de la pandemia, que ya ha sido algo muy importante que se ha hecho en el planeta. Nos lo hemos encontrado en casos, por ejemplo, como la gripe estacional. El análisis de la gripe se hace ya con base en las personas buscando temas relacionados con una gripe. Google ya tenía proyectos desde antes de la pandemia en la que podía predecir en dónde iba a haber contagios de influenza en el mundo por las búsquedas que hacían las personas. Precisamente esta gráfica nos enseña eso. Si ven ahí, en febrero del año pasado, empieza a haber una caída en la demanda más bien empieza a haber una caída en las búsquedas que se realizan y en lo que la gente habla en relación con los viajes. Después, ¿se acuerdan que por ahí de mayo el presidente dice, vamos a reactivar? Hubo un fin de semana que intentaron reactivar, estamos hablando de mayo del 2020, intentaron reactivar el turismo. Sí hubo una curva, empieza a crecer un poco la demanda de los viajes, y después aumenta con un fenómeno que nadie pensamos que iba a suceder, que era específicamente el tema del turismo de vacunas. Ahí se reactiva y empieza a haber búsquedas relacionadas con eso. ¿Le pueden dar siguiente, por favor? ¿Qué? Ah, ya. ¿Cuáles son? En uno de los artículos que les decía hace rato que escribí para Expansión, lo que yo estaba leyendo que la gente decía cuando hablaba en medios digitales era que la gente estaba buscando destinos cerca de su casa, porque obviamente no se podía viajar, o en ese momento era muy difícil viajar en avión. Estaba buscando salir cerca de su casa. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Se empezó a poner de moda México. Y esto lo representa. Fíjense cómo
Obviamente Cancún todos sabemos que es el destino que más demanda tiene específicamente en México. Luego sigue Acapulco y después, muy interesante, sigue Mérida. La gente comienza a buscar en mayor proporción dónde quedarse. Obviamente habla de los hoteles en general, pero también habla de destinos específicos para encontrar hotel. Viajar a Estados Unidos aumenta en forma muy importante, por lo que les decía el turismo de vacunas. Si ven ahí la prueba de COVID para viajar, es algo que se vuelve muy importante. Las maletas, el viaje en avión y el viaje a Cancún, y reservaciones, en lo que se refiere a reservaciones, la gente ya empieza a buscar reservaciones en aerolíneas específicas o en este caso en un destino específico. La siguiente, por favor. Esta yo creo que es de las más interesantes, se las voy a elaborar porque es de las gráficas más interesantes que me han presentado en este tema del turismo. Estamos hablando del perfil del viajero en el 2020 contra el perfil del viajero en el 2021. Les voy a enfatizar las diferencias. En el 2020, la gente buscaba más viajar en avión y en el 2021 el avión baja y aumentan los viajes en auto. O sea, en este momento la gente está buscando viajar en auto. Después, el 47% que teníamos de preferencias por destinos nacionales en el 2020 pasa al 52%. O sea, el viajero quiere viajar en auto a destinos nacionales. Después, Airbnb baja del 28.8% al 24.9% y aumentan los hoteles. Cuando empezamos a estudiar, porque nosotros profundizamos en estos datos, cuando empezamos a estudiar por qué era este fenómeno, por qué la gente estaba pasando de un Airbnb a buscar un hotel, lo que sucede es que la seguridad de la que hace rato hablaba Amadeus, precisamente la seguridad es algo muy importante y la gente ve más seguro un hotel por toda la infraestructura que está detrás de los hoteles y de las cadenas, ve mucho más seguro y prefiere los hoteles. Entonces, digamos que definiendo al viajero, es un viajero que prefiere viajar en auto, que prefiere los destinos nacionales e ir a un hotel. Y ahora, yo creo que aquí está lo más interesante. En cuanto a la intención, esto es con quién viajar, pasa los viajes familiares de un 29% a un 39%. Se está validando las encuestas que hace rato nos presentó Amadeus. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a pensar que ustedes fueran mi cliente, yo estoy sentado en una reunión y ustedes son dueños de una aerolínea o son dueños de medios de transporte, tienen hoteles, tienen destinos en todo el mundo. Yo les diría, el enfoque que tendríamos que tener ahorita como empresa sería en aquellas personas que quieren viajar con sus familias, quieren viajar en auto o en medios de transporte que controlen más. ¿Por qué el auto? Porque lo controlan más. Quieren viajar a destinos dentro de su país y quieren buscar un hotel. Ese sería el producto que yo desarrollaría ahorita, lo que fuera en este momento. Ahora, estas tendencias se están manteniendo. Una cosa muy importante, si me pasan a la siguiente, es que estas tendencias, cuando nosotros intentamos o predecimos con base en los algoritmos que tenemos, ver cómo va a terminar el 2022, se comporta de la misma forma. Hay que darle nada más a la siguiente, por favor. Fíjense, de este lado tenemos las audiencias que hablan en medios digitales. Tenemos a los ya conocidos bots, a los trolls, a la opinión pública, gente como ustedes y como yo. La opinión pública especializada, esto es la gente que trabaja dentro del turismo,
las figuras públicas, los líderes de opinión y los medios, cuando yo veo una fotografía de este tipo, lo que les puedo decir es que sí hay un apoyo de todos estos actores, porque aquí lo que estamos viendo son actores dentro de la industria, sí hay un apoyo hacia el turismo. Ahora, algo que es muy importante es que la gente ya está viendo, y eso es relevante que lo sepan, la gente está viendo bien las acciones que está realizando el gobierno. Las que están en verde son las que la gente está viendo bien, aunque piden que se mantenga la seguridad en los destinos, la seguridad en todo el proceso de viaje de una persona. Y lo que la gente tiene miedo o lo que no está viendo tan bien sabe que el sector está afectado, sabe que está habiendo pérdidas económicas en el sector en relación con eso, y lo segundo es que se pronuncian en contra de actividades turísticas que estén durante la pandemia o que no se estén cuidando todos los aspectos que nos podrían poner en riesgo. Si me pasan por favor a la siguiente. Y creo que esta es la más interesante, no se las voy a leer, pero lo que les voy a decir es la conclusión de esta gráfica. Esta gráfica está basada en algo, de este lado está una perspectiva o una visión positiva y de ese lado está una visión de riesgo o negativa. Estos 4 cuadrantes se llaman, están basadas en una metodología que es la ventana de Johari. La ventana de Johari lo que nos presenta son aquellas cosas que son visibles tanto para la opinión pública o los viajeros como para el sector, las que son visibles solo para el sector, las que son visibles para la opinión pública y las que no son visibles para ninguno de los dos. Y les voy a hacer un resumen. Las cosas que no son visibles para nadie, que son oportunidades que no ha observado ni el sector y que no ha observado la opinión pública, es que detrás de todo lo que se está hablando en medios digitales y todo el análisis que hemos hecho, la tendencia indica que la gente está buscando cosas que no existen. A ver, esto es difícil de entender, pero una vez que ya se puede procesar, es una oportunidad para el sector. La gente no sabe lo que quiere en esta nueva realidad, pero tampoco el sector sabe lo que le va a dar a la gente. O sea, hay un espacio de oportunidad que para capitalizarlo no hay más de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo un fenómeno así con alguno de mis clientes, lo que le digo es, crea producto. Es eso. No hay otra, el blind spot, como se llama técnicamente, tanto del sector como de la industria, es crea producto. Ahora vamos a los 2 siguientes puntos. La gente, a ver, se puso de moda México. Esto es muy importante que lo sepan. Cualquier cosa que se haga dentro del país, bien hecha, va a ir la gente a ese destino. O sea, regresó un tipo de orgullo, un gusto por lo que hay en México muy importante que no se había visto hace muchos años. Y el sector está dispuesto a atenderlo. O sea, ahí hay un equilibrio. Entonces, si lo contrastamos contra lo anterior que les dije, que es, existe una oportunidad que no sabemos qué es, pero abre espacio para la creatividad. Creo que el punto más importante y donde los dos están de acuerdo es, necesitan una experiencia en la que sea casi como hace rato lo decía la gente de Amadeus, si nos pudieran ayudar a decidir a dónde ir, nos cuidaran durante todo el proceso, así como si entráramos en un túnel, nos depositaran en el destino, nos cuidaran mientras estamos en el destino, nos volvieran a meter en este túnel y nos pudieran regresar a nuestra casa,
Eso es lo que está buscando la gente y eso es lo que está tratando de promover el sector. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no me dedico al turismo, yo solo me dedico a los datos, pero es ahí donde está la oportunidad. Muchas gracias y les voy a poner esto a su disposición. Disculpen por los problemas técnicos, pero les voy a poner a disposición esta presentación. Sí, dos. Creo que yo me voy a despedir solo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Murillo, un gran especialista en este tema digital. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien quisiera hacerle una pregunta a Javier? Sí. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, estoy leyendo la última línea en donde menciona que la herramienta donde sacan la información se basa principalmente en mensajes públicos en Twitter, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona o cómo considera usted que se puede hacer un cruzamiento de datos para vincular lo que la gente habla, por ejemplo, en redes sociales, Sí. con las tendencias de búsquedas en los principales motores de búsqueda, como lo es Google y demás? De hecho, la metodología que usamos, a ver, yo empecé haciendo esto para la ciencia de los datos como tal, para predecir elecciones y quién ganaba en una elección. Así empezó mi historia. Entonces, lo primero que tuve que hacer es encontrar correlación significativa entre lo que se hablaba en medios digitales, empecé en el 2012, y la realidad. Esto es, una elección es muy fácil porque yo puedo decir, esto se habla y estos son los resultados, entonces puedo encontrar significancia. De la misma forma, extrapolé esos algoritmos para todo lo demás. Entonces, ¿cómo funciona? Hay algoritmos que escuchan todo lo que es público. Con base en eso, se hacen procesamientos que se cruzan, en algunos casos también se cruzan con buscadores o con lo público que se hace en Facebook o incluso con lo que se indexa en Google. Y con esa información, lo que nosotros encontramos es ese valor significativo, de que la gente, lo que está diciendo en diferentes entornos, nos lleva en un mismo sentido. Y en este caso, también existen algoritmos de corrección. Por ejemplo, no en todas las redes sociales existe o en los medios digitales existe el mismo tipo de comportamiento. Todos sabemos que Twitter es un lugar donde hay más troles, en Facebook hay más, o sea, es como hablarle a tu familia, en TikTok es como hablarle a tus amigos, en Google es lo que haces cuando estás en la soledad de tu casa y nadie te está viendo y haces una búsqueda. Entonces hay algoritmos que corrigen, pero al final lo más interesante es que el sistema lo que hace es que verifica que todas las aristas sean significativas y validan la verdad entre todos ellos. Ahora, lo más difícil de obtener es lo que la gente no dice. Nosotros le llamamos a eso el vacío de la información. Pero lo que la gente no dice se asocia a lo que la gente sí dice y los vacíos o cuando no habla de nada. Entonces, con eso y muchas matemáticas y computadoras cruzándolo, yo te puedo decir que hoy existe un vacío que sí es una gran oportunidad. Cuando yo me lo he encontrado en otras industrias, por ejemplo, me lo encontré hace no mucho en la industria de la energía, que hoy se está hablando mucho de ella. Cuando existe un vacío de este tipo, no queda más que los actores de esa industria o los que son clientes de esa industria lo llenen. Ahí sí, ojalá yo tuviera la bola mágica para poder decir, este es el camino, porque si no ya lo estaría haciendo y estaría poniendo una empresa de eso. Pero sí se ve un vacío en ese sentido.
Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Le entregan un reconocimiento y una luz a nuestro panelista Javier Murillo. Muchas gracias. Damos 5 minutos en lo que...